Muy buenas a todos los presentes. Hoy, 27 de noviembre, a las 3:11 de la tarde, iniciamos nuestro evento académico conversatorio con un tema muy especial: propuesta reforma a la revisoría fiscal por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Nuestros panelistas de hoy son Carlos Humberto Sastoque y Walter Ante, presentes ambos aquí en la sala virtual, con la cual vamos a iniciar todo este proceso de análisis y estudio a esta reforma. Como lo dice la convocatoria, es una propuesta, o sea, no es lo definitivo. Esa es la idea: comentar, conversar, analizar, sacar conclusiones, ¿no? Y poderles mandar a la Consejo Técnico de la Contaduría Pública aspectos que hemos tenido en cuenta como profesionales y que nos competen. Bueno, mi profe Walter Ante, tiene usted la palabra. Bienvenido. Ahora micrófono, profe Walter, tiene el micrófono apagado. Disculpa. Gracias, María Janet. Muchas gracias. Muy gentil de tu parte. Un saludo a Carlos. En verdad, me place estar compartiendo con él este conversatorio. A todos los presentes, todos los colegas hoy que están aquí presentes, vamos a compartir primero una charla que yo ya había dado sobre ese proyecto de decreto reglamentario que va a sacar que presentó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y que en mi opinión tiene algunas fallas que realmente nos pueden afectar, no tanto el ejercicio de la profesión, sino además todos los aspectos relacionados con la legalidad de dicho decreto, porque en mi opinión excede muchas atribuciones que se están haciendo los locos, porque manifiestan la parte reglamentaria hasta la mitad, pero no cuentan el resto del cuento. Entonces les voy a compartir en pantalla la charla de hoy. Ahí ya está compartida, ¿no? Perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, este proyecto es una iniciativa. No se puede ampliar, perdón, no se puede ampliar la pantalla. Aquí la tengo ampliada y eso es lo que permite Meet hasta este término. Yo la tengo full. ¿Yané no puede ampliarla? No la puede ampliar tampoco. No, porque la él tiene desde allá, pero acá abajo hay una copita que parece. Ya también, ya la amplié, ya le hice todo eso, María Janet, y no lo permite Meet. Hasta ahí lo permite apenas. Esta mañana también con la conferencia. Una sugerencia, Walter. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, Guillermo. Mucho gusto. Que está en PowerPoint, entonces ejecuta el PowerPoint y entonces el PowerPoint le cubre toda la pantalla. Porque ya lo ejecuté y tengo cubierta la pantalla en estos momentos full. Sí, pero no está ejecutando el PowerPoint. Estoy ejecutando el PowerPoint. Porque se ve en el lado izquierdo, se ven las diapositivas, no se debería ver, debe estar totalmente cubierta la pantalla. Eso, y yo los tengo aquí abiertos 100% sin ver las diapositivas, yo no las estoy viendo. Ah, bueno. Retiro mis palabras. Sí, desafortunadamente Meet no lo permite como lo permiten las otras, como Zoom o cualquier otra, no me lo deja ampliar a su totalidad. Y aquí yo lo tengo ampliado al 100%. Entonces, Carlos, ¿iba a decir algo? No, pues si no se puede, sigamos así. Sí, no se puede. Bueno, este proyecto fue una iniciativa presentada por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y ellos hacen una serie de argumentaciones que se refieren básicamente a que el gobierno nacional expide, para todos los efectos, puede expedir decretos una vez en ejecución de las leyes con base en el artículo 189 de la Constitución Nacional, y se queda ahí. También comenta que la armonización de las normas vigentes para los revisores fiscales descritas en el Código de Comercio, la Ley 43 de 1990, el Estatuto Anticorrupción, la Ley 1314, también menciona toda una serie de normatividad sobre el cual se argumentó esta norma. Pero además nos dice que completa todos los antecedentes que es desde el momento, yo creo casi llegan de Lucas Paciolo hasta la última norma que se ha emitido frente a la revisoría fiscal.
obviamente eso viene de 1960. Le digo de un punto casi sarcástico, pero bueno, en fin. Y nos dice, vamos a tocar cada uno de los artículos básicamente que nos hace referencia. En el artículo primero de la elección y renovación del revisor fiscal. Nos dice que el artículo se puede estar modificando, en mi opinión, cuando habla de la elección y revocación. Aquí habla de elección y revocación, y arriba habla de renovación. Hay una confusión también en la norma, en la preparación de este proyecto. Obviamente una equivocación de transcripción, pero no es lo mismo renovación que revocación que renovación. Y lo otro dice que se pueden estar modificando, ojo, con este primer artículo, el artículo 187, 204, 206 del Código de Comercio respecto a la elección y remoción del revisor fiscal. Y que solo podrá ejercer como revisor fiscal quien esté debidamente escrito y aceptado ante la Cámara de Comercio respectiva. Eso siempre ha existido. Y eso finalmente nosotros, para poder actuar como revisores fiscales legalmente, debemos estar inscritos ante la Cámara de Comercio. Y como tal, debemos de cumplir con ese requisito. El revisor fiscal removido se irá ejerciendo hasta que haya sido debidamente modificado y aceptado ante la Cámara de Comercio respectiva. Eso me parece normal, correcto, porque si a mí me sacan del cargo, pero si no han hecho los cambios y yo sigo figurando en la Cámara de Comercio legalmente, tengo que seguir firmando las declaraciones tributarias o aquellos aspectos legales que en un momento dado se refieren, pero desafortunadamente nos estamos rigiendo a los aspectos tributarios. Y aquí quiero hacer una mención muy especial. Nosotros los revisores fiscales, y voy a generalizar para no particularizar, cuando la mala práctica, el ejercicio de la revisoría fiscal, el revisor fiscal únicamente iba como un mal necesario a firmar las declaraciones de renta o las declaraciones tributarias, perdón, porque era para lo que realmente muchas veces se elegía, se necesitaba el revisor fiscal. Después de que ya iba y cobraba el cheque y iba y cobraba su cheque. Después vino las firmas electrónicas, las firmas digitales, y el revisor fiscal firmaba digitalmente y apenas aparecía el revisor fiscal a cobrar, no más. Ahora, como ya se hacen transferencia firma desde la casa a la firma digital y le hacen transferencia, el revisor fiscal se ha vuelto un fantasma dentro de la empresa. O sea, no aparece a ejercer su verdadera responsabilidad que tiene el revisor fiscal de ejercer un trabajo correcto, soportado, evidenciado dentro de los aspectos de la revisoría fiscal, porque en eso tenemos que ser exigentes, tenemos que ser muy firmes dentro de este proceso tan crítico que existe hoy en la revisoría fiscal. Esto nos está haciendo a nosotros, hoy estamos perdiendo nosotros credibilidad en una confianza pública tan importante en nuestra profesión. Y es ahí donde realmente, independiente que vamos a ser críticos con una buena intención que ha hecho el Consejo Técnico, pero también tenemos que ser críticos en lo que nosotros estamos fallando. Si nosotros queremos ser gestores de confianza pública, para dar fe pública, debemos actuar en forma idónea y correcta como lo debemos de hacer nosotros los revisores fiscales. Pero en general estamos fallando en ese tipo de cosas. Dice que toda asamblea deberá indicar el orden del día y la elección del revisor fiscal y su remuneración. Sí, normalmente así se hace. Yo no, muy pocas veo, siempre cuando se va a nombrar el revisor fiscal en las convocatorias, pues, elección del revisor fiscal y su remuneración. Walter, claro. Walter, ¿seguimos en la primera diapositiva o ya ha ido cambiando? Porque la veo estática. Eso, pues, ya, eso. ¿Ya? ¿Ahí te la ves? Eso, claro, ahora sí. Bueno, perfecto. Ya estaba con mucha atención escuchándote. No, yo la estaba cambiando, pero entonces seguramente, como la amplié la pantalla, yo la cambiaba, pero no veía si cambiaba. Desafortunadamente, no me daba esa opción, pero ya la puedo ver. Aquí estoy informándole. Gracias. El revisor fiscal suscribirá un contrato o de acuerdo con la vinculación con el representante legal.
muchas veces algunos revisores fiscales prefieren que se le hagan un vínculo laboral. En mi opinión, ese vínculo laboral puede llegar a perder su independencia porque o en cualquiera de los dos, porque es que es tan harto. Uno como revisor fiscal, andar detrás de un gerente y decir, hermano, gíreme cheque, sí, por favor, hágale, hermano, que ya me ven un mes, 2 meses y no me han girado. Hombre, ¿qué es esa vaina? Una falta de respeto para el revisor fiscal, que tiene una investidura como tal de alta importancia por encima del representante legal. Y vemos nosotros, y si va a tener un vínculo laboral, pues lo único que quiere es asegurar que le paguen quincenalmente su platica, además de sus prestaciones sociales. Y si es un vínculo laboral, ¿va a ser a término fijo o va a ser a término indefinido? No puede ser porque eso tiene un término, un periodo igual al de la junta directiva. Son aspectos que tenemos que evaluarlo y considerarlo en un momento determinado. Se nos viene, ese es con respecto al artículo primero. Al artículo segundo. El artículo segundo nos hablan de la responsabilidad del revisor fiscal que modifica el artículo séptimo de la ley 40, del artículo séptimo de la ley 1314 y del artículo séptimo, que hará así la responsabilidad de los revisores fiscales. Voy a leerlo, me disculpan, que dice: los revisores fiscales tendrán la obligación de denunciar ante las autoridades penales, disciplinarias y administrativas los actos de corrupción, así como la presunta realización de los delitos contra la administración pública, un delito contra el orden económico y social o un delito contra el patrimonio económico si hubiera detectado en el ejercicio de su cargo. Eso es correcto. También deberá poner los hechos de conocimiento ante los órganos sociales de administración de la sociedad, las denuncias correspondientes presentadas dentro de los 6 meses siguientes, dentro de que el revisor fiscal hubiera tenido el conocimiento de esos hechos. Nos dice, acá el artículo segundo nos dice, el revisor fiscal que hubiera denunciado actos de corrupción no podrá ser removido de su cargo durante el periodo para el cual haya sido elegido, mientras esté vigente la no caducidad de la conducta punible o de la corrupción denunciados, pero este sí podrá dejar el cargo si lo considera conveniente. Tenemos 2 aspectos. Uno, que es la remoción. Entonces nosotros, si nosotros denunciamos, no nos pueden mover porque hasta los 6 meses siguientes. ¿Y qué tal que estos procesos en Colombia, que son tan lentos en resolver las situaciones? Entonces, ¿será que las empresas se tienen que quedar eternamente hasta que termine un proceso? Yo lo veo en un momento dado sano, sí, pero el revisor fiscal, si se siente presionado o si quiere ir, pues es inmediatamente, como dice el dicho, puya el burro y se va, y ese sí se puede ir dejando el tierrero. Eso hay que evaluarlo y pensarlo muy bien. El artículo 3 del revisor fiscal del deber del revisor fiscal, el deber de denuncia del revisor fiscal. Y nos dice que aquí sí hay una serie de contradicciones. Si el examen que practique sobre los actos, los administradores, conforme al artículo 207 del Código de Comercio, se concluyen posibles actos ilícitos de los contemplados en el artículo 80 de la ley de la ley 190 de 1995, deberán ser informados como lo ordena la ley, pero nos habla de los administradores y el artículo 80 de la ley 190, de los revisores fiscales de las personas jurídicas que sean contratistas del Estado colombiano ejercerán las siguientes funciones sin perjuicio de lo que señale la ley. El artículo 80 se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública. Quieren modificar a través de un artículo del 207 que habla de todos los administradores en confusión con un artículo 80 de la ley 190 que habla única y exclusivamente de la función pública. Aquí hay una incoherencia completa y total. En esto deben ser muy responsables porque no podemos confundir peras con naranjas y manzanas, reunirlas todas y sacar un jugo de papaya.
porque eso es dar papaya, nosotros en un artículo de estos que finalmente se nos cae la norma. Vamos al siguiente, al artículo 4. El empalme de los revisores fiscales. El empalme del revisor fiscal saliente solicitará el empalme necesario con el nuevo revisor fiscal solicitando la información básica sin violar la reserva profesional debida dentro del cumplimiento del deber respeto entre colegas que considere debe entregarse y levantarse un acta correspondiente para cumplir esas disposiciones anteriores. Los administradores facilitarán para la anterior las comunicaciones necesarias. Eso es cuento chino. Revisor fiscal que se va, coge sus corotos, coge su maleta, sus papeles y se pierde. Como no hay nada, una disposición que lo obligue, porque esto no te conlleva una sanción, no te conlleva nada, y nosotros, si no tiene una sanción, no tiene nada, pues se nos vuelve esto letra muerta, como un saludo a la bandera nomás. ¿Qué me preocupa? Hombre, éticamente sí lo debemos de hacer. Éticamente estamos nosotros en un compromiso de hacerlo. Y más si nosotros que estamos ahora en la obligación de aplicar las normas internacionales de control de calidad. De entre ellos tenemos dos anexos importantes, que es el de la independencia y el anexo de la confidencialidad. Y no estamos perdiendo nada de eso, pero si además estamos en la obligación, nosotros como revisores fiscales, de darle cumplimiento a un código de ética, y si no se lo damos como es correcto el cumplimiento al código de ética, pues lo único que le estamos dando es un saludo a la bandera, y esto me parece muy bonito, pero debemos ejercer, debemos de primero crear conciencia nosotros los revisores fiscales, que esto es aplicable y que debemos de hacer. Quiero nos vuelvo un saludo a la bandera, porque desafortunadamente de las intenciones, que considero que esta es una de las buenas intenciones que tiene, que inclusive en la colaboración, el apoyo entre colegas está en la ley 43 de 1990, ya venimos con todo ese tipo de disposiciones que son importantes. Entramos al artículo 7 de los suplentes, cuando la asamblea designa al revisor fiscal, el suplente del titular, para que supla sus ausencias. Sigue corriendo las diapositivas, porque vemos en pantalla la número 5 y acá... Oh, sí, está bien. Está bien. Es la número 7. No, está artículo 5. Correcto. Está bien. Sí. De los suplentes. Bueno, pero analizando un momentico la anterior diapositiva, en el sentido de que haya como esa entrega, ese empalme, eso, ¿sí será verdad tanta belleza? Pues mira, eso depende. Si yo estoy de acuerdo, pero debemos actuar con ética, con responsabilidad y con seriedad frente a estos procesos. Son procesos que son sanos, es un proceso sano. Desafortunadamente existe el egoísmo profesional, el celo profesional, que muchas veces no permite que el otro verá cómo se envuelve. A mí me tocó solo, a mí nadie me entregó. Es una vaina absurda, eso no puede ser, pero desafortunadamente así pensamos a veces como seres humanos. ¿Listo? Bueno. Y continuemos. Bueno, ok. Entonces, respecto a los suplentes, dice que para que supla sus ausencias, no podrá ser reelegido sin el consentimiento pleno y requisito de la inscripción ante el organismo correspondiente. Normal. Yo creo que lo venimos haciendo. Cada año que tanto el principal como suplente deben de decir que aceptan el cargo, dar la carta de aceptación, tanto principal como suplente, para estar debidamente registrado ante la Cámara de Comercio. Es un requisito que se viene supliendo de una u otra manera. El artículo 6, la presencia del revisor fiscal en las asambleas. En cumplimiento con el artículo 213.431 del Código de Comercio, el revisor fiscal deberá tener presente durante todas las asambleas o máximo órgano social de la sociedad o empresa. El artículo 13, y me refiero especialmente al derecho de intervención del revisor fiscal en la asamblea o derecho de inspección. El revisor fiscal tendrá el derecho de intervenir en las asambleas, en las deliberaciones o junta de socios y en las juntas directivas o consejos de administración, aunque sin derecho a voto,
cuando sea citado a estas tendrá asimismo derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, los libros de acta, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad. Entonces, siempre y cuando sea convocado, lo que quiere este artículo es que él, sin necesidad de ser convocado, tiene acceso únicamente a la Asamblea General, no que lo amplíen también para las asambleas, para las juntas directivas, porque el cumplimiento de los artículos 213 del cumplimiento del revisor fiscal deberá estar presente durante todas las asambleas o máximo organismo social de la sociedad, no a las juntas directivas. Es allá en las juntas directivas donde se toman las principales decisiones del desarrollo del objeto social de la empresa. Es ahí donde realmente es la oportunidad ideal, donde el revisor fiscal debe estar presente, no esperar que lo convoquen. Y ojo con esto. Me ha tocado a mí, y ahí sí yo pego el grito en el cielo, no, es que vamos a tocar un tema privado aquí, señor revisor César. No, señor, yo de aquí no me voy. Yo no sé si ustedes en esa decisión que van a tomar van a violar los estatutos o van a tomar una disposición en contra de la ley. Yo velo por los intereses de los accionistas, no por una junta directiva. Es ahí donde debemos de tener el carácter de decir, por no decir, bueno, sí señor, yo me voy. Oh, qué carambas. Es ahí donde nosotros debemos de tener el carácter suficiente para decir, por eso diría yo que en este artículo no solamente debe limitarse a las asambleas, sino también a las juntas directivas. Y el artículo 431 nos dice, lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro de actas. Estas se firmarán por el presidente de la asamblea y el secretario, en su defecto por el revisor fiscal. Las actas encabezarán el número y expresarán bla, 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 bla. No sé qué tiene que ver la presencia del revisor fiscal con el artículo 431, porque es el diligenciamiento y la firma de las actas del revisor fiscal. O si no, solamente porque la firme en un momento determinado, no más. Pero no le veo coherencia en la presencia con el artículo 431. Entramos al artículo 7º, que es el artículo crítico. Para mí, de aquí en adelante, se le cae la estantería, con todo el respeto, a mis amigos, grandes colegas del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, los padres y maestros de la profesión que hoy la están dirigiendo, como se los expresé a ellos en un conversatorio que tuvimos nosotros en Actualícese con el Consejo Técnico, del por qué yo no estaba de acuerdo con todo esto. Y nos dice, de las sociedades en la Ley 43 de 1990. Para fines del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 se entenderá como sociedades las definidas en el artículo 100 del Código de Comercio. Artículo 13 de la Ley 43 dice, además de lo exigido por las leyes anteriores, se requiere tener la calidad de contadores públicos por razón del cargo, dice, a desempeñar sus funciones de revisor fiscal, auditor externo, auditor interno, en toda clase de sociedades para las cuales la ley o el contrato social así lo determinen. Continúa. O sea, que debe ser el desempeño a través de la revisoría fiscal. Este decreto de la ley, en el artículo 100, nos dice básicamente a qué se definen como sociedades comerciales en la legislación mercantil. Se entenderá como comerciales todos aquellos efectos legales de sociedades que se conforman en la ejecución de actos o empresas mercantiles. La empresa socialmente comprende actos mercantiles o actos que no tengan esa calidad, serán sociedades comerciales, y las sociedades que no se constituyan con esos objetos serán sociedades mercantiles, serán de carácter civil. De una u otra manera se deben regir por el artículo 100. Eso es, hasta ahí vamos bien. No, perdón, la polémica, discúlpeme, está aquí en el artículo 8º. Aquí sí de la sacan del estadio y la embarran. Hablan de identidad terminológica para efectos del Código de Comercio, la Ley 43 y demás normas. Mire, ¿cómo a través de un decreto reglamentario vamos a cambiar Ley 43
las demás normas que la sujeta dice, entendiéndose por balance general el estado de ganancia y pérdidas, los estados de la situación financiera y el resultado a que se refiere el decreto único reglamentario 2040-2015, correcto, esa es la nueva normatividad que existe hoy, eso está bien, hasta ahí, punto 1, no hay problema. Aquí ya viene la segunda, entendiéndose por normas de auditoría generalmente aceptadas, que se aluden al artículo 7 de la ley 43, las normas de aseguramiento de la información a que se refiere la ley 1314 del 2009. ¿Cómo vamos a cambiar? A través de un decreto reglamentario, todo el artículo 7 de la ley 43 de 1990, que las normas de auditoría generalmente aceptadas, si bien es cierto, son muy importantes las NACA sobre las cuales nosotros realizamos nuestro trabajo, entre comillas, sobre las cuales nos hablan de las normas personales, de las normas relativas al trabajo, la rendición de informes, mal o bien incumplidas casi en su totalidad, por las normas de aseguramiento de la información, que es todo un marco legal contemplado en el decreto reglamentario 2420 en todo su anexo 4. Si nosotros vamos a comparar todo eso, el contexto cambia completamente, mas no es una identidad terminológica. Es ahí la gran confusión que tenemos, que la gente tendría que marcarse todo completo a las normas internacionales de auditoría y aseguramiento de la información. Y cuando estamos hablando de las NIAs, estamos hablando de todo un proceso integral de auditoría muy importante que yo comparto que es necesario hacerlo dentro de los procesos de transformación a nivel mundial, de enmarcarnos en ese proceso, pero hagámoslo correctamente. ¿Cuál es el acelere y el afán de hacer las cosas mal hechas con el propósito de hacer protagonismo, como lo escribí en un artículo en días pasados? Y el tercero, que es de una gran controversia, y aquí mi amigo Carlos lo va a defender porque él es una de las personas que defiende este tercer punto, que en parte lo entiendo y en parte lo comprendo y en parte no, lo comparto. Nos dice que entendiéndose por las técnicas de interventoría de cuentas, lo estableció en las normas de aseguramiento de la información conforme a la ley 1314 del 2009. O sea que cambia todo el proceso de interventoría de cuentas frente a todo el proceso de aseguramiento de la información. Claro. La interventoría de cuentas ha sido todo el proceso importante de estar respaldado a través del Código de Comercio. Ha sido un proceso importantísimo en todo este proceso de la revisoría fiscal y el trabajo que debemos desarrollar nosotros de carácter permanente. Eso yo no lo desconozco, pero también tenemos que indexar dentro de esos procesos de interventoría de cuentas los conceptos básicos de auditoría. Esta mañana estoy dando una conferencia internacional sobre la importancia de la gestión de riesgos dentro de los procesos de auditoría. Y habla de la NIA 315. Y nosotros, dentro de las responsabilidades del revisor fiscal, que inclusive lo decimos dentro del dictamen, decimos que hemos hecho toda la evaluación de riesgos basados en los procesos y en los trabajos de auditoría debidamente soportados y debidamente realizados. Eso no lo estamos haciendo en la revisoría fiscal. Estamos nosotros metiéndonos un autogol en nuestra profesión, aseverando algo que nosotros no estamos realizando. O sea que si nos vamos a ver el cumplimiento de la NIA 315, que son todos los procesos de control y evaluación de riesgos, es un proceso, wow, muy amplio, que no lo incluye la interventoría de cuentas. Vía ejemplo, incluye una serie de conceptos de evidencia documental en la NIA 500 muy importantes que no lo incluyen dentro de la interventoría de cuentas. O sea que es la oportunidad para unir estos dos conceptos, estas dos técnicas, estas dos teorías, estas dos formas de trabajar, unirlas para el bien del ejercicio de nuestra profesión, nuestra profesión.
Porque si bien es cierto, si la interventoría de cuentas, nosotros no le hemos dado la oportunidad a nuestra profesión de ejercerla en forma de vida como debemos de hacerla, pues si le metemos más cuento, pues obviamente me imagino que tampoco lo van a hacer, pero es que aquí hay solamente una oportunidad, se hace o se hace. Nos metemos en el nuevo cuento, nos metemos en la nueva estructura mundial, que hoy se está modificando, que hoy se está cambiando, que estamos hablando de riesgos estratégicos, que estamos hablando de riesgos operativos, de riesgos financieros, de riesgos de cumplimiento, de riesgos tecnológicos, cuando hoy la forma de vender, la forma de comercializar ya es en línea. Hoy nos metemos en este cuento porque dentro de unos pocos años ya estamos hablando de informática cuántica. Ya el sistema financiero tradicional cambió. Ya estamos entrando a un sistema financiero cuántico también. Y hoy Google y en China son los pioneros de manejar todo el sistema cuántico a nivel mundial. ¿Será que nosotros estamos preparados para todo ese tipo de cambios? ¿Será que nosotros los revisores fiscales siempre nos hemos conformado simplemente en firmar las declaraciones tributarias? No, señores. Esto es importante. Yo entiendo lo que quiere hacer el Consejo Técnico, pero háganlo bien hecho. No lo hagan a la carrera, porque la carrera no queda sino el cansancio. Y esas son las cosas que yo considero que debemos de hacerlo con mayor celeridad, con mayor forma. Walter, nuestro amigo, colega Guillermo Adolfo está levantando la manito, ¿le cedemos la palabra? Claro, mucho gusto. Espérame, yo lo veo por acá, claro, con mucho gusto. Guillermo. Guillermo Adolfo. Guillermo. Hola. Muchas gracias. Yo quería levantar la palabra María Llanera para preguntar cuál era la metodología para este conversatorio, porque Walter ha dado unas... Hola Guillermito, qué gusto saludarlo, hombre. Mucho gusto, Walter. Sí, pero entonces no sé si hay que esperar que termine la intervención, siga al otro, o se puede intervenir ahora. Claro que sí, Guillermo. La idea es que, como, bueno, yo por ahí inicié haciéndole en la anterior diapositiva, pues la consulta, pero la idea es que sea interactivo, mientras ellos van exponiendo, vamos preguntando, vamos conversando, vamos haciendo el análisis, para que no sé, porque ya después al final, pues lógicamente tendremos como una especie de conclusión. Muy bien, bueno, entonces voy a intervenir. Vale, entonces si tienes algo, ahora, la idea es que si se interviene sea sobre lo que acaba de presentar y de lo que está en pantalla, ¿no? No, porque si nos van a preguntar de otro tema, bueno, así sea relacionado con la revisoría, pero no está en contexto con lo que te estás poniendo, no da lugar, ¿no? Es exactamente lo que usted está planteando. Yo creo que para no dejar pasar lo que acaba de mencionar Walter, pues realmente yo estoy completamente de acuerdo con las observaciones que ha hecho. Es más, parece que los hubiera hecho yo. No sé, estamos pensando igual. No se sabe, Guillermo, que lo aprecio. Yo estoy viendo, y me voy a referir a lo último, porque todas las observaciones que usted está haciendo, pues son válidas, pero entonces a mí me parece, y eso es lo que me da a mí mucha cosa, de que cómo va a ser que un documento que es presentado a la comunidad contable por la Junta Central de Contadores, que se supone están nuestros colegas de más altas... Perdón, por el Consejo Técnico. Sí, el Consejo Técnico, exactamente. Es la Junta Central a través del Consejo Técnico donde tenemos la gente que se supone nos va a dar los lineamientos técnicos para ejercer nuestra profesión, cometan errores tan técnicos, tan graves, pero inconcebibles. Yo me revolvía cuando leí esto, que tú voy a referirme al punto 2 que tienes tú en tu diapositiva. ¿Cómo va a confundir el Consejo Técnico la auditoría, las normas de auditoría generalmente afectadas, NAGA, con las normas de aseguramiento de la información? Por Dios, eso no puede ser. Que eso lo confunda un estudiante de nuestra carrera, lo acepto, porque nosotros, lo primero que hago yo es
sacarnos de esa confusión. NAI no es lo mismo que NIA y NAI no es lo mismo que NAGA. Son cosas totalmente diferentes y tienen un origen totalmente diferente. Las NAGA fueron copiadas textualmente de los Estados Unidos, de las US Gas. Eso, medio copiadas. Y las NAI son otra cosa. Empezando de que, y yo veo esto y que veo que no hay, en la discusión que hemos tenido en la propuesta de reforma de la revisoría fiscal, en los comités, especialmente el comité del Cauca, nosotros discutimos mucho esto y lanzamos un proyecto que después se fue a discusión con los compañeros del Valle, pero hay un problema que yo veo desde mi punto de vista, que llevo mucho tiempo trabajando en la parte de revisoría fiscal y auditoría, tanto en la práctica como en la parte académica. Hay un problema, yo veo así, lo hago, y aquí me lo está mostrando esta propuesta que se hace, que se partió el mundo en dos. Una cosa era el siglo XX y otra cosa el siglo XXI en cuanto a la profesión. Desde que nació la NIA 100, que eran los contratos de aseguramiento, se abrió un parte de aguas. Y entonces, en este momento, y que esa NIA desapareció porque se convirtió en un marco referencial del aseguramiento. Entonces, nosotros se nos abrió el horizonte a los contadores del mundo. Lo que pasa es que en Colombia todavía no lo hemos visualizado, lo estamos visualizando muy, muy lentamente. Hay dos mundos. Hay un mundo de que es la información financiera histórica, que es lo tradicional y lo que se ha venido haciendo desde el tiempo de los romanos, llamémoslo así, y para el siglo XXI está las dos, la información financiera histórica y la información distinta de la información financiera histórica, y en el cual a nivel mundial se le dio la capacidad a los contadores públicos del mundo de evaluar eso. Entonces se nos abrió, yo decía y digo y sigo manifestando, los contadores públicos estamos cultivando una parcelita pequeña que era la información financiera histórica, y ahora dijeron, cultiven un latifundio, y el latifundio es la información financiera, la información distinta de la información financiera histórica, sobre la cual usted va a poder asegurar, porque la información financiera histórica ya tiene un aseguramiento que no ha cambiado de nombre y se llama auditoría. Entonces, cuando hablamos de NAGA, normas de auditoría, normas de auditoría general, aceptación, copiadas, antes no las copiamos en inglés, las copiamos de los mexicanos que las habían traducido, pues ni siquiera las tradujimos nosotros, las metimos en la ley 43 y quedaron congeladas. Y eso es para información financiera histórica. Y dentro de las NAI existe el grupo de las NIA, que son las normas internacionales de auditoría, que son sobre información financiera histórica. Eso está clarito, y solamente podía uno hacer una analogía que se puede hacer entre las NAGA y las NIA, considerando, porque ambas existen en Colombia y coexisten y se tienen que aplicar. A mí no me pueden decir que yo no puedo aplicar nada, las tengo que aplicar porque la ley 43 es perentoria y tengo que aplicarla, es mi obligación. Eso lo tengo que hacer de acuerdo al código de ética que tenemos nosotros vigente en la ley 43 y en el código de ética de la IESBA. Entonces, ¿qué pasa? Yo considero que las NAGA, aunque son de un origen distinto, pero van enfocadas a buscar los mismos objetivos, son las normas generales. Y las NIA son las normas específicas. Entonces, si a mí una NAGA me dice, tiene que planear la auditoría en forma técnica y planear 300. Exactamente, y supervisar a los asistentes, yo digo, ¿cómo hago para planear mi auditoría? Pues me voy a la NIA, que es la específica, NIA 300, la NIA 315, que tiene que ver con la evaluación de riesgos, la 330, que tiene que ver con la respuesta a los riesgos evaluados, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con planeación me lo dice la NIA en forma muy específica. Y está bien, yo no veo que haya contrapunteo entre las NAGA y las NIA. Lo mismo pasa con de la información, etcétera. Bueno, eso, entonces, ¿cómo diablos? Me pregunto yo, ¿cómo diablos
los que hacen el proyecto de crear este decreto reglamentario confunden la NAGA con las NAI. No, las NAI son 6 grupos de normas. Está el código de ética. ¿Cómo me van a confundir a mí que una NAGA es el código de ética? ¿Cómo me van a decir que una NAGA o que las NAGA son las normas internacionales de control de calidad? ¿Cómo me van a decir a mí que las NAGA son las normas internacionales de revisión? ¿Cómo me va a decir a mí el decreto que las NAGA son lo mismo que la ISAE, que ni siquiera le pudimos cambiar el nombre? Guillermo, entonces, eso a mí Guillermo, queremos entonces que continúe la exposición en nuestro amigo Guillermo, muchas gracias. Primero me place saludarte, verte, porque de verdad que son muchos años que nos conocemos y que hemos estado en este proceso de lucha y de transmitir conocimiento y me place que estés aquí, ¿verdad, Guillermo? Para mí tu presencia es muy importante y tus comentarios son muy acertados porque los compartimos en muchos de los que están hablando. Pero yo sí le quiero dar la palabra con quien íbamos a hacer este conversatorio, con Carlos, ¿ya? Porque realmente cuando habla del punto 3, entendiéndose por técnicas de auditoría, lo establecido en las normas de aseguramiento e información, y me gustaría que escuchar la opinión de Carlos antes de continuar en este proceso tan importante que estamos tocando nosotros aquí. ¿Te parece, Carlos? ¿O termino? Yo prefiero que termines porque yo tengo preparada una larga disertación sobre ese tema. Bueno, okay, precisamente, la mayor parte del tiempo que voy a utilizar se refiere a interventoría de cuentas. Entonces, te estaré interrumpiendo tu presentación. Mejor termínala y después yo hago tranquilamente la parte mía, Walter. Listo, ok. Cuando nos hablan de, obviamente lo que estamos hablando de identidad terminológica para el efecto del Código de Comercio, Ley 43 y demás normas legales. Obviamente, ya que lo acabo de explicar, que esto tiene sentido, como lo que expresa nuestro colega Guillermo, gran amigo y compañero de batallas contables y de auditoría y revisoría. Eso es, sobre todo que, mira, dentro de estos hay abogados, no solamente contadores, sino abogados dentro del Consejo Técnico. Y usted, Guillermo, conoce muy bien y sabe que Jesús María Peña, que hace parte del Consejo, es abogado también. Y a mí, como se lo expresé a ellos en vivo y en directo, me extraña que ustedes hacen una propuesta de esto, teniendo también el fundamento jurídico para hacerlo, y se nos les calen de las manos. Obviamente aquí está el tercero, entendido por técnicas de interventoría. Puse una diapositiva de nuestro amigo y colega Carlos Sastoque, donde él expresa quienes pretenden asimilar las técnicas de auditoría y las técnicas y procedimientos de interventoría de cuentas a las normas de auditoría. Él va a hacer su presentación, no que simplemente voy a hacer el comentario aquí breve a lo que yo pienso. No es malo, pero el proceso no es que las quieran cambiar o confundir, es que las tienen que integrar, porque el proceso, los sistemas modernos de información están cambiando constantemente en una dinámica y en un mundo completamente distinto al que nosotros conocimos hace unos años, hace algún tiempo. Todas estas partes son importantes dentro de los procesos de cambio de nuestra profesión, pero hagámoslo en forma de vida, no en forma improvisada, como así se pretende hacer. Y yo creo que aquí no es de equivocación. La equivocación está en el acelere que quieren hacer las cosas bien o mal por un protagonismo. Las cosas se hacen de una forma ordenada, de una forma sistemática, no violando la normatividad como se pretende en un momento dado, ¿ya? Entre los conceptos de aquí hago una intervención entre los conceptos de interventoría de cuentas y la auditoría en cada una de ellas. Pero ojo, la violación está en los siguientes. Nos dice el artículo 189, un decreto reglamentario es aquel que expide el presidente de la República con fundamento en la potestad reglamentaria
prevista en el artículo 11, en el numeral 11 del artículo 189 de nuestra Carta Magna, los cuales son necesarios para la cumplida ejecución de la ley. Hasta ahí llegó el Consejo Técnico y no dijo, y no para modificarla, y la está modificando. Es que echaron el cuento hasta una partecita, no lo echaron completo. Dijeron, y es esta parte que estoy aquí resaltando, las cuales son necesarios para la cumplida ejecución de la ley. Hasta ahí llegaron, pero no nos dijeron, y no para modificarlas, como lo propone en el cambio del artículo 7 de la ley 43 de 1990. Por lo tanto, si este decreto reglamentario lo presenta, va a ser declarado inexequible por todos los aspectos, porque se están modificando leyes que deben ser a través de las leyes que se deben de modificar y no a través de decretos reglamentarios. Y en esto quiero hacerle un llamado muy respetuoso a mis amigos del Consejo Técnico. Hombre, seamos cuidadosos. Dejemos el acelere de querer presentar cosas por presentarlas. Ustedes son unos profesionales destacados, unos profesionales que muchos admiramos, que somos amigos de hace muchos años con ustedes, pero hagamos las cosas en forma de vida. Una sugerencia respetuosa para ustedes, los del Consejo Técnico, con la admiración y el respeto que merecen. También aquí hablo de todo lo de interventoría de cuentas, normas de auditoría. Es un trabajo que se ha hecho desde las modificaciones. Voy a entrar para darle espacio. Y han habido otra serie de cambios bien importantes en el artículo 9, que es la denominación de los estados financieros, el artículo 10, que es el dictamen sobre los estados financieros. Miércoles, aquí se van a meter a hacer modificaciones al dictamen. Tienen que tocar toda la NIA 700. A hablar de las acá, de los asuntos claves de auditoría que no se toquen en ningún momento dado a través de la normatividad vigente que tenemos nosotros para el ejercicio de la revisoría fiscal. El artículo 11, el dictamen sobre la revisión fiscal de las personas jurídicas contratistas del Estado. Miren que lo estamos hablando como muy contratistas del Estado. No es como confundían ese artículo 80 de la ley 190 cuando hablan de los administradores de las empresas públicas, cuando la ley, el Código de Comercio no hace una diferenciación específica. Sobre los actos ilícitos, en el artículo 12, el artículo 13, el apoyo legal a la revisoría fiscal. Bien. Los procedimientos y técnicas de interventoría de cuentas. Acá sí cambia la interventoría de cuentas en el artículo 8, pero en el artículo 14 hace nuevamente alusión de que traemos en la interventoría de cuentas. Miércoles, qué contradicción tan grande. Nos ponemos de acuerdo, somos coherentes, congruentes en lo que estamos diciendo en el artículo 8, pero en el artículo 14 volvemos a la interventoría de cuentas. El artículo 15 habla del informe del revisor fiscal a la Asamblea. El artículo 6, las firmas de las declaraciones tributarias. El artículo 7, la fe pública del revisor fiscal. Artículo 18, de la fe pública de los contadores de la sociedad no obligados a tener revisor fiscal. Y las investigaciones disciplinarias. El artículo 20, ya el que hace las modificaciones. Yo con esto quiero dejar un acto de reflexión. Yo creo que por levantarme más rápido, más temprano, no amanecerá más rápido. Yo creo que nosotros debemos ser responsables con nuestra profesión y hacer un verdadero proyecto de reforma a la revisoría fiscal a través de una ley de la República que nos permita, pues, ojalá, participar en el mayor grupo de contadores interesados en que se reformen. Porque así yo veo como usted, Guillermo, y muchos más han trabajado muy juiciosamente en los comités que yo no me he metido, pero que estoy muy pendiente del trabajo que están haciendo. Es que veo que en nuestra profesión de 290, casi ya 300,000 contadores, hay una apatía profesional en el ejercicio de la revisoría fiscal y más en el ejercicio de la contaduría pública. Y vemos nosotros como revisores fiscales, tenemos que evaluar el manual de políticas contables y al evaluar que ese manual se ajuste a la naturaleza del negocio de la cual nosotros estamos haciendo la revisoría fiscal. Y ese tipo de trabajo, y si se ajusta, es que se estén cumpliendo, porque los comités que se crearon en el año 2015 para hacer los ajustes permanentes a las normas de información financiera son comités fantasmas que hoy no están operando para nada. Y no han ido acomodándose, ajustándose a todos esos decretos reglamentarios y las normas
que realmente ahí se indica. Mi invitación es que la revisoría fiscal es una institución dentro de la contaduría pública muy relevante, muy importante, pero tenemos que darle el estatus que ésta se merece, darle el espacio y la importancia que ésta requiere, y nosotros no dar papaya en ejercer indebidamente el ejercicio de la revisoría fiscal. Porque lo único que estamos siendo es cuestionados al ver que en tantas empresas como Beder, Refricar y otras tantas más, Invercolsa, todas ellas, siempre preguntan del revisor fiscal qué. Esto tiene una responsabilidad a nosotros, que en parte la tenemos o no por no ejercer debidamente la revisoría fiscal. O en parte es porque solamente no le estamos poniendo cuidado a la interventoría de cuentas y no estamos ejerciendo nada más en la parte de la auditoría, o a veces en ninguna de las dos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes este espacio. Realmente para mí es muy importante compartir con ustedes esta parte. Les agradezco su participación, la opinión de todos ustedes. Ahí les cedo, si hay algún comentario al respecto, pues es el espacio para recibirlo y esperar ya que entre nuestro amigo y colega Carlos Humberto Sastoque, a hacer su exposición y defensa de la interventoría de cuentas. Walter, muchas gracias por tu exposición muy clara, concreta y concisa. No tengo preguntas en el chat. No sé si alguien fuera de Guillermo quiera expresarle algún comentario. Es cortico, simplemente es para lo último, punto 3, antes de que empiece el doctor Carlos Humberto Sastoque a hablar sobre ese tema que es muy importante. Te pido la palabra. Y es para lo siguiente, es que yo cuando empecé a estudiar contaduría hace mucho tiempo, y yo estoy hablando, primer libro de revisoría fiscal fue de Régulo Millán Puente, o sea, eso es antiguo. Y yo conocí un solo libro y hasta ahora no he encontrado ningún otro libro, ninguno, que era cubano, y creo que era una traducción cubana de los años 40, de Andrew Nelson. Allí es el único, dice, introducción a la técnica de la interventoría de cuentas. De ahí se tomó esa palabra para meterla al Código de Comercio, el decreto 210 de 1970. Entonces, de ahí en adelante, yo no he encontrado en ninguna parte, de excepción de Colombia, que hablen de interventoría de cuentas. Entonces, el profesor Sastoque nos va a aclarar eso, y de pronto yo solamente, mi bibliografía fue muy estrecha, estoy hablando desde esos tiempos de Régulo Millán Puente y de lo que siguió el revisoría fiscal. ¿No? Imagínate. Entonces, Andrew Nelson, que no sé dónde es, supongo que es de Estados Unidos, pero el libro no era mexicano, era cubano. Creo que era cubano. Listo, esa es mi intervención. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Entonces le damos la palabra a nuestro amigo Carlos Humberto. Profe Carlos Humberto, ¿puede? Sí. No lo vemos. ¿Va a prender pantalla? Va a prender cámara, perdón. Ah, ya. Eso, ahora sí lo vemos. Bueno, ahora sí me están viendo. Correcto. A los presentes les quiero aclarar lo siguiente. Hace una hora, cuando hicimos algunas pruebas, tuve una dificultad para poner en pantalla la presentación que voy a utilizar. Entonces me tocó, a sugerencia de mi amigo Walter, hacer un truquito para enviarle la presentación a su correo para que él la ponga. Entonces, en esas condiciones, me toca con mucha pena pedirle el favor a Walter que a medida que yo vaya hablando vaya pasando más abajo. Yo tengo en un solo documento todo, simplemente es ir bajando a medida que yo vaya hablando, no utilizo diapositivas. Me voy a referir en mi exposición a dos puntos concretos que aparecen dentro del proyecto de decreto reglamentario.
El primero, como lo anunció Walter, a interventoría de cuentas. El segundo, un momentico ahí, Walter, por favor. No, deje la amarillita ahí, sí está bien. El segundo punto, dictamen dictamen sobre estados financieros e informe a la Asamblea General de Accionistas Junta de Socios. A esos dos puntos concretos me voy a referir. El 17 de diciembre, dentro de pocos días, cumpliré 50 años de haberme graduado como contador público. Mi trabajo de grado, que lo hice en 1971, precisamente se basó en el recién salido Decreto Especial 410, conocido como el Código de Comercio. En la universidad ningún profesor nos había hablado de revisoría fiscal. Nunca habíamos tenido noticia de ningún libro sobre revisoría fiscal. Pasé por una calle un día y estaban vendiendo unos libritos rústicos muy baratos. El nuevo Código de Comercio, a mí me pareció que era útil tenerlo y estudiarlo. Lo compré, me puse a estudiarlo y me gustó mucho, me entusiasmó mucho la revisoría fiscal. Mi trabajo de grado precisamente fue sobre revisoría fiscal. Como el colega Otto González, que últimamente anda desaparecido de las líderes profesionales, lo dijo en varias oportunidades, el primer escrito sobre revisoría fiscal lo hice yo. Desde ese momento he sido un acérrimo defensor de la revisoría fiscal porque yo considero que es el mejor medio para garantizarle la supervivencia a muchas empresas grandes, pequeñas, medianas, micros, si fuera el caso, para darle certeza y tranquilidad al Estado en su labor de vigilancia sobre el desarrollo económico del país, para darle también tranquilidad y más garantía a las instituciones, a las autoridades tributarias, y también para darle un respaldo a los acreedores, al sistema financiero que concede créditos, a los clientes, a los proveedores, a los mismos trabajadores de la empresa, a los posibles futuros inversionistas en la empresa. Por eso, porque consideré fundamental que exista una revisoría fiscal, desde esa época la he defendido y he defendido estos dos puntos que voy a tratar. Interventoría de cuentas, por un lado, dictamen sobre estados financieros e informe a la Asamblea General. Inicialmente quiero recalcar lo que ya Walter dijo, tomando o recordando lo que en un juicioso documento que le presentó el proyecto al Consejo Técnico de la Contaduría el colega Mario Carvajal, dice, insistiendo en que ese proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Repitiendo una vez más lo que dijo Walter, según el colega Mario Carvajal, y yo lo comparto, un decreto reglamentario no puede modificar normas legales de superior jerarquía, como el Código de Comercio en el que se normatiza la revisoría fiscal. Eso es fundamental, a pesar de que yo lo esté repitiendo, que nunca se olvide y que ojalá mis 4 grandes amigos, porque todos son muy amigos míos, integrantes del Consejo Técnico de la Contaduría, lo tomen en cuenta. Yo también tengo que adherirme a lo que expresó hace pocos minutos Walter. No entiendo cómo 4 colegas que se supone tienen larga experiencia profesional, tienen un gran conocimiento de lo que es la contaduría pública y tienen una gran inteligencia y tienen una misión sagrada ante la profesión, como es orientarla sobre su ejercicio. No entiendo cómo
se les ocurrió preparar un proyecto de decreto que tiene una cantidad de falencias. Si quiere, Walter, podemos pasar más adelantico. Bueno, este proyecto, lo que está en rojo, por favor, Walter, por favor, un momentico. Ahí. Entonces, tiene además deficiencias de redacción. Yo, en los múltiples seminarios para profesionales que llevo bastantes años dictando presencialmente y ahora virtualmente, y cuando ejercí la cátedra universitaria a nivel pregrado y posgrado, siempre les recordé a quienes participaron en mis clases, en mis sesiones de orientación, de compartir experiencias y conocimientos, siempre les insistí en que el contador público es un comunicador social y que el contador público tiene que saber expresarse verbalmente y por escrito, en ambas formas. Y la peor falla que tienen los contadores públicos siendo comunicadores sociales es que no saben escribir. ¿Por qué no saben escribir? Porque no saben leer. Es que leer no es ponerse a repetir verbalmente lo que hizo un texto. Leer es concentrarse con toda la mente al 100% en lo que dice ese texto. Pero si la gente hace lo que recuerdo que hacía mi hermano menor cuando era estudiante de primaria, de bachillerato, se sentaba 3, 4 horas dizque a estudiar, pero estaba en esa época que no había televisor, escuchando radionovelas en Caracol o en RCN. Por supuesto que las supuestas 3 o 4 horas que estudiaba todos los días no le servían para nada. Y por eso era un pésimo estudiante, porque realmente él no estaba estudiando, él estaba oyendo radionovelas. Y lo mismo le pasa a muchos otros, están oyendo rap, o están oyendo el noticiero, o están oyendo otras cosas, pero no están leyendo con atención. Y como no leen con atención, no saben leer. Y como no saben leer, nunca van a aprender a escribir. Hay que ponerle mucha atención a corregir esto todos los profesionales, especialmente mis colegas contadores públicos. Ahora sí, Walter, podemos pasar por ahí, Walter. Bueno, a pesar de que yo hice la letra bastante grande, también debido a esta limitación de pantalla que tiene, que hay en este momento, no se ve muy grande. Cuando he hecho todos mis seminarios virtuales por Zoom, se ve bastante grande. Voy a referirme al artículo 8 junto con el artículo 14, porque como ya lo dijo Walter, ambos hablan de lo mismo, de interventoría de cuentas. Y ambos dicen que interventoría de cuentas se entiende que es lo mismo que normas de aseguramiento de la información. Eso no es cierto. Yo soy de la misma línea de pensamiento profesional en general que mis grandes colegas y amigos Rafael Franco Ruiz, quien fue alumno mío en 1975 y 76, y desde que era alumno mío hicimos muy buena amistad porque nos entendemos en el pensamiento sobre la profesión. Aun cuando a las clases muchas veces me controvertía, y eso a mí siempre me ha gustado de quienes son alumnos míos, que me contraviertan. Yo soy el que más lo motivo, digo, no me gustan los alumnos que estén de acuerdo conmigo, me gustan los que están en desacuerdo conmigo. Y no me gusta mucho hablar demasiado con los que están de acuerdo conmigo, porque nos aburrimos, porque si decimos lo mismo, me gusta más hablar con los que no están de acuerdo conmigo, porque podemos debatir, desde que tengamos una sola intención de debatir respetándonos mutuamente, es muy bueno, porque cuando uno habla con personas que piensan diferente, está cerca de llegar a la verdad. Nadie tiene la verdad absoluta. Pero si hablamos y debatimos con personas que piensan diferente, estamos cerca de llegar a la verdad. Y eso es lo que yo busco, y a mí no me molesta
que estén en desacuerdo conmigo, repito, me gusta mucho que estén en desacuerdo conmigo. Y el presidente del Consejo Técnico de la Contaduría me ha respondido en 2 ocasiones, creo que la primera fue el año pasado y hace poco, una vez más, con unos interesantes escritos rebatiendo mis pensamientos. Yo se los acepto y se los respeto y le agradezco que me haya dado respuesta, pero no puedo compartir las explicaciones, los argumentos que él me da no me convencen y seguiré insistiendo en mis puntos de vista. Entonces, interventoría de cuentas no puede ser lo mismo que auditoría. Pasemos, por favor, Walter. Y aquí sí, un poquito más, por favor, Walter, ya que me estás colaborando. Bueno, les quiero pedir o sugerir a quienes están presentes que tomen nota del número de mi WhatsApp. Quienes deseen, porque en otras presentaciones que he hecho, en Actualícese, en varias presentaciones, siempre me han solicitado me han dicho que si les puedo enviar la presentación para tenerla en sus archivos. Con mucho gusto yo se las enviaré. Así como María Yanet me ha pedido que le haga llegar esta presentación. A ustedes también, por favor, tomen nota del número 314-205-4586. 314-205-4586. Y escríbanme en Telegram diciéndome, quiero que me envíe la presentación sobre interventoría de cuentas. Y le envío toda esta presentación desde el primer renglón que ha estado colaborándome amablemente Walter. Entonces yo comienzo explicando por qué no son iguales, se parecen. Y reconozco y sé que mi amigo Rafael Franco no comparte esos puntos de vista. Yo reconozco que las técnicas de auditoría que están descritas dentro de las NIA y los procedimientos de auditoría sugeridos dentro de las NIA se parecen en muchos aspectos a los que se utilizan por parte del revisor fiscal aplicando lo que se denomina interventoría de cuentas. Se parecen en muchos aspectos. Yo ya les explicaré por qué se parecen. Pero hay que diferenciar que aun cuando las técnicas y procedimientos se parezcan y se puedan utilizar en buena parte, no son suficientes para cumplir con el objetivo de lo que es la revisoría fiscal. En 1989, yo era presidente de la Asociación de Contadores Públicos Colombianos. En tal condición invité al superintendente de sociedades de aquel entonces a que nos hiciera una conferencia. El amigo superintendente Álvaro, se me olvidó el apellido en este momento, 1989, si alguien lo recuerda. Llegó Alvarado, no era Álvaro, era Luis Fernando Alvarado, el loco Alvarado lo llamaban, porque efectivamente tenía una actitud, él era muy respetuoso, no cumplía con normas de protocolo, era muy fresco para todos. Bueno, por eso lo llamaban el loco Alvarado. Llegó, estaba cayendo un aguacerón tremendo, todo empapado, un poquito tarde por causa del aguacero. Y nos dijo, señores, ustedes son contadores públicos, yo no vengo a hablarles de revisoría fiscal, porque yo no sé de revisoría fiscal. Yo vengo a que ustedes me digan qué es lo que piensan y qué es lo que esperan de la revisoría fiscal y en qué esperan que la Superintendencia de Sociedades los apoye para ejercer la revisoría fiscal.
Al terminar, yo le entregué un ejemplar de un folleto que habíamos publicado en nuestra asociación, que era copia de lo que varios años atrás había publicado en el viejo Colegio Colombiano de Contadores Públicos. Un resumen de lo que es la revisoría fiscal, objeto y desarrollo de la revisoría, objeto y características de la revisoría fiscal. El superintendente Luis Fernando Alvarado se llevó ese folleto, se lo entregó a uno de sus inmediatos y le dijo, oiga, ¿por qué no se habla? Me pone en contacto con el superintendente bancario, como se llamaba en esa época, la ahora Superintendencia Financiera, y con el presidente de la Comisión Nacional de Valores, que luego se fundió con la Superintendencia Financiera, para que entre las tres entidades produzcamos algún documento formal sobre revisoría fiscal. Efectivamente, se reunieron, según dijeron, durante 6 meses funcionarios de las tres entidades a estudiar disque profundamente la revisoría fiscal y presentaron un documento que se llama Doctrina Circular Conjunta de las tres entidades, año 1990, sobre revisoría fiscal, doctrina de revisoría fiscal. Pues el trabajo de ellos consistió en fusilar lo que yo había escrito, no citaron siquiera que habían tomado el documento mío como base. Lo fusilaron, le cambiaron en los últimos párrafos una partita. Y todo eso quedó como doctrina oficial que sigue siendo vigente de la revisoría fiscal. Por eso yo tengo la satisfacción, yo no puse ninguna demanda, no hice bulla de que era plagio, no, porque para mí era más que todo satisfactorio que mis ideas sobre revisoría fiscal fueran aceptadas por las tres superintendencias y plasmadas en una doctrina oficial de ellas. Y una de las cosas que dice ese documento, que ustedes le pueden buscar en la web, es que la revisoría fiscal tiene por efecto una vigilancia continua de todas las operaciones de una empresa para prevenir fraudes e irregularidades, mientras que la auditoría financiera busca evaluar la información financiera relacionada con hechos pasados. Pero observen, la revisoría fiscal es una vigilancia preventiva, como cuando nosotros vamos al médico, no porque estemos enfermos, sino porque queremos que nos examine a ver cómo nos encuentra y que nos prevea para que no nos vayan a dar enfermedades graves. Así es la revisoría fiscal. Hace una vigilancia, no hace auditoría. Y esa es otra cosa. Yo llevo toda mi vida profesional repitiendo. Revisoría fiscal no, y tuve controversias, y he tenido con muchas personas, colegas, grandes amigos. Revisoría fiscal no es auditoría. Revisoría fiscal tampoco es la sumatoria de varias clases de auditoría, porque es que la auditoría es la revisión de hechos pasados para expresar alguna opinión sobre ellos. Y en el caso de la tradicional auditoría financiera, se hace para evaluar, no para confirmar nada, no para tener certeza, para evaluar la información financiera relacionada con hechos pasados. Mientras que la revisoría fiscal hace vigilancia preventiva. Y como lo dice el autor que citó Guillermo Adolfo hace unos minutos, que tampoco tengo la certeza, pero parece que sí es cubano, y lo conozco porque el colega Jesús María Peña Bermúdez, contador y abogado, integrante del Consejo Técnico de la Contaduría, gran amigo mío desde que él era estudiante y yo fui a dictar una conferencia a la Universidad Colombiana, llamada en ese momento Itusco, no universidad. Gran amigo mío desde que él era estudiante. Él cita en su libro sobre revisoría fiscal en un capítulo especial lo relacionado a lo que el colega Guillermo Adolfo ha dicho hace unos momentos sobre interventoría de cuentas. Y ahí es donde yo comprendo y revisando los motivos que tuvieron los redactores del proyecto de ley sobre el Código de Comercio
que se convirtió en decreto especial 1931, porque el Congreso de la República ya lo tenía casi que listo, pero no lo alcanzó a terminar en la legislatura de 1970, y el presidente Misael Pastrana Borrero lo había enviado eso con carácter de urgencia. Entonces dijeron, no nos alcanza el tiempo, ya estamos casi listos, ya lo hemos estudiado casi al 100%, pero no alcanza el tiempo para echarle la última mirada con calma. Fueron muy responsables en el momento, raro, pero lo fueron en el momento los legisladores. Y le dieron poderes especiales al presidente Misael Pastrana para que él como presidente, utilizando esos poderes que le conseguía el Congreso de la República, emitiera un decreto especial que tiene todo el carácter y la fuerza de una ley, Código de Comercio. Leyendo entonces los motivos que tuvieron los redactores, que entre ellos uno de ellos había sido superintendente de sociedades y otro era un gran tratadista del derecho comercial, ellos incluyeron el término de interventoría de cuentas porque habían conocido documentos sobre reinterventoría de cuentas y les parecía que ese era el tipo de control que necesitaban las grandes sociedades colombianas para tener éxito y que necesitaba el Estado colombiano para ponerlas bajo control a esas entidades, principalmente. Y entonces, ahí, leyendo esa exposición de motivos del proyecto de esa ley, año 1970, yo encuentro con que efectivamente lo que ellos buscaban era que la revisoría fiscal fuera vigilancia preventiva sobre todas las operaciones, no sobre estados financieros, no sobre declaraciones tributarias, sobre todas las operaciones, sobre todas las áreas de actividad de una empresa. Entonces, en concordancia con esto, la revisoría fiscal debe actuar con carácter preventivo antes de y durante, mientras que la auditoría financiera se hace a posteriori. Miren, en estos dos parrafitos está el principal motivo para asegurar que revisoría fiscal es diferente a auditoría. Tienen un objetivo diferente. Por favor, Walter, si me ayudas a subir. Parece que te subiste mucho, te bajaste más abajito, Walter. Ah, no, sí, suba un poquitico otra. Oh, ahí. La revisoría fiscal tiene cubrimiento sobre todas las áreas de actividad del ente económico, mientras que la auditoría financiera por lo general se limita a los registros contables y a los estados financieros. Y en algunos casos, en muchos casos, a la parte tributaria. Podemos seguir más abajo, más adelante, Walter. Walter, por favor, me ayudas. Ahí. Esos dos, ahí. Para cumplir con sus altas responsabilidades legales y profesionales, el revisor fiscal debe aplicar técnicas y procedimientos, ojo, de gran extensión, profundidad y frecuencia, mientras que el auditor se limita a pruebas ocasionales y de poca extensión. Todos mis profesores en la universidad, en los 2 últimos semestres, que es cuando me enseñaron, y en el seminario para grado especial que hicimos, me enseñaron auditoría. Ellos trabajaban con firmas multinacionales, los 3. Nos enseñaban que hay que hacer una visita preliminar para tener un conocimiento a través de una evaluación general de control interno y de la empresa, por ahí en septiembre, y que hay que hacer una visita interina por ahí en octubre o noviembre, de algunos días, no de todo el tiempo, y que hay que hacer una visita final que comienza en diciembre y se termina en enero o en febrero en muchos casos.
Eso fue lo que nos enseñaron nuestros profesores. En las numerosas empresas en las cuales yo trabajé en mis primeros años de ejercicio profesional como contador o como gerente administrativo, los auditores, empresas que no tenían revisor fiscal sino auditor externo, los auditores hacían eso, 3 visitas, una preliminar muy corta, de 2-3 semanas, luego una que llamaban interina, por ahí como en octubre y noviembre, como de unas 4 semanas, y luego sí una final que era un poquito más larga, de 2 o 2 meses y medio. Haciendo pruebas superficiales a través de las técnicas de muestreo. Y aplicando unos procedimientos de verificación de algunas cosas, pero no del total. Y muy pocas pruebas de cumplimiento. Eso es lo que han seguido haciendo los auditores externos, porque esa es la finalidad de la auditoría financiera. Y eso está bien. Para la auditoría financiera, eso está bien. Para la revisoría fiscal, no, porque es que el revisor fiscal tiene que hacer vigilancia sobre toda la vigilancia preventiva, sobre todas las áreas de actividad de la empresa, sobre todas, nada se le puede quedar. No significa sobre el 100% de las transacciones, no. Yo acepto que el revisor fiscal también ha estado utilizando la técnica de muestreo. Y yo, cuando ejercí mi profesión, porque ya no la ejerzo, ahora solo comparto conocimientos y experiencias con mis colegas, cuando ejercí mi profesión antes de pensionarme, apliqué técnicas de muestreo. Nunca fui al 100% de las transacciones. Hace 40 años más o menos, el gerente de auditoría de una de las grandes firmas escribió un artículo diciendo, pero entonces el revisor fiscal tiene que ser como Dios, porque tiene que estar a todas horas y en todas partes, vigilando el 100% de las transacciones. Yo le respondí, perdóname colega, pero es que el revisor fiscal no necesita para cumplir con sus funciones revisar el 100% de las transacciones. También puede utilizar la técnica de muestreo para tener una adecuada evidencia de las transacciones que ha revisado y para poder emitir un juicio profesional que se llama fe pública en su dictamen sobre estados financieros y para emitir también un informe a la Asamblea General de Accionistas. Informe que es diferente al dictamen. Pero para eso ha aplicado también técnicas de muestreo y otras más, no solamente esas. Pero entonces el revisor fiscal aplica las técnicas y los procedimientos que cuando se parezcan, no en todo, pero sí en una buena parte, a las que utiliza un auditor financiero. El revisor fiscal las aplica con gran extensión, con profundidad y con frecuencia. Por eso, en mi seminario sobre revisoría fiscal, yo les digo, tenemos que hacer primero hay que hacer una planeación de la revisoría fiscal para 12 meses, no para 3 o 4 meses, para 12 meses. El revisor fiscal comienza a ejercer normalmente en abril. Entonces, haga su planeación para abril de 2021 hasta marzo de 2022, que es cuando termina su periodo, su primer periodo. Y de forma similar, todos los años hará su planeación desde abril de un año hasta marzo del año siguiente. Pero todos los meses habrá trabajo por parte de la revisoría fiscal. No habrá un solo mes en que no. Y precisamente la planeación le servirá para aplicar las técnicas y procedimientos en el momento oportuno, con la profundidad suficiente y con la frecuencia necesaria. Por ejemplo, en abril el revisor fiscal va a tener que dedicarle tiempo a conocer cuál es la planeación tributaria para el año de la empresa. Va a dedicarle tiempo a revisar la declaración de renta del año inmediatamente anterior que se presenta entre abril
y mayo y junio normalmente. Pero como ya se fue el revisor fiscal anterior, si no hubo reelección, el nuevo tendrá que tomarse ese trabajo. Va a tener que en el mes de abril revisar la declaración de retención a fuente del mes de marzo anterior. En el mes de mayo, si es una empresa que presenta IVA bimestral, va a tener que revisar la declaración de IVA del segundo bimestre del año. Y muchas otras actividades las va a distribuir a lo largo de los 12 meses de tal manera que no se recargue todo el trabajo para el final del año y que oportunamente se haga lo que se tiene que hacer para hacer vigilancia preventiva. En el mes de abril, el revisor fiscal seguramente tendrá que tener un conocimiento previo de la empresa y dentro de ese conocimiento previo de la empresa tendrá que hacer una evaluación preliminar del control interno. Si existen o no medidas adecuadas de control interno y si son o no son suficientes para evitarle riesgos a la empresa. Y si se están tomando o no están dando medidas para minimizar esos riesgos. Los riesgos nunca se eliminan, los riesgos se pueden disminuir, se pueden minimizar, pero es muy difícil que vayamos a decir que los riesgos se eliminan. Lo importante es entonces que el revisor fiscal tiene que puede aplicar técnicas y procedimientos parecidas en muchos casos a los que aplica el auditor financiero, pero con mayor extensión. Es que un revisor fiscal, por ejemplo, tiene que hacer todos los meses pruebas de cumplimiento del manejo del efectivo y equivalente, tanto ingresos como egresos. Pruebas de cumplimiento sobre cómo se calculan y pagan los impuestos, la retención de la fuente, etcétera. Los aportes a seguridad social, los aportes para fiscales. Todo eso lo tiene que estar haciendo todos los meses un revisor fiscal. Son pruebas de cumplimiento que un auditor financiero no las hace. En su informe sobre estados financieros, que para la revisoría fiscal, de acuerdo con lo que dice el artículo 208 del Código de Comercio, se llama dictamen, el revisor fiscal debe dar fe pública sobre ese dicho estado financiero presente en forma fidedigna. Esa es la palabra que utiliza el artículo 208 del Código de Comercio. No dice en forma razonable, en forma fidedigna. Si presenta la declaración financiera, los resultados y las transacciones económicas después de haberlos examinado con profundidad, mientras que el auditor solamente emite una opinión sobre estados financieros después de haber hecho una evaluación, no un examen con profundidad. Entonces anoten que en materia, refiriéndonos estrictamente a materia de estados financieros, también hay una gran diferencia, porque el revisor fiscal emite un dictamen para decir si presenta en forma fidedigna la situación financiera, los resultados y las transacciones económicas a grandes rasgos. Mientras que el auditor financiero cumple con su función, sí, porque esa es la función del auditor financiero, emitiendo una opinión, y por eso las mías de la serie 700, a las que se refirió mi gran amigo y colega Walter, hablan de opinión, no hablan de dictamen. Pero hay que recordar, mis queridos colegas, que las mismas NIA, no recuerdo exactamente en cuál NIA es, pero las mismas NIAs permiten o dicen que según las necesidades en cada jurisdicción se pueden alejar del cumplimiento estricto de las NIAs. Lo que quiere decir que en Colombia, si esa es nuestra legislación, sin respetar las NIAs nos podemos alejar del cumplimiento estricto de las NIAs. Y en materia de dictamen sobre estados financieros podemos hacerlo. Además, el artículo 209 obliga al revisor fiscal, el artículo 209 del Código de Comercio, obliga al revisor fiscal a presentar por lo menos un informe anual a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Anual Ordinaria de Socios. No la llama Junta Anual Ordinaria el Código de Comercio, pero creo que les faltó esa palabrita,
porque puede haber juntas de socios extraordinarias. Entonces, hubiera sido bueno que dijera junta anual ordinaria, que es la que por obligación, dentro de los 3 primeros meses del año, en las sociedades de personas colectivas, limitadas, en comanditas simples, tienen que hacer de manera muy parecida a lo que las sociedades de acciones tienen que realizar dentro de los 3 primeros meses del año, según lo establece el Código de Comercio. En ese informe de la Asamblea General de Accionistas o a la Junta Anual Ordinaria de Socios, el revisor fiscal tiene que referirse a las irregularidades y otros aspectos de la empresa. Pero al auditor financiero no se le obliga a presentar esto, a menos que en el contrato de auditoría financiera o encargo, como lo denomina la NIA, se haya especificado esa necesidad, pero normalmente no. Normalmente hay que aclarar, por ejemplo, el auditor financiero hace una evaluación de control interno, pero para poder determinar cuáles son los puntos débiles y a los que tiene que dedicarles más atención al examinar la contabilidad y los estados financieros. Pero no hace evaluación de control interno para referirse a él en ningún informe. No está obligado normalmente un auditor financiero. Repito, a menos que en el contrato o en el encargo de auditoría financiera se haya dicho que tiene que cumplir con una obligación. Excepcionalmente sí lo haría. Pero en general el auditor financiero no presenta ese tipo de informe. Además, el numeral segundo del artículo 207 del Código de Comercio le exige al revisor fiscal presentar oportunamente y por escrito, resalto entre comillas, oportunamente y por escrito, no es al final del año, oportunamente y por escrito, todas las veces que sea necesario durante el año, un informe sobre las irregularidades que haya detectado, exigencia que no se encuentra establecida en ninguna norma para auditor financiero. Pero el revisor fiscal sí. El revisor fiscal tiene que presentar un informe sobre las irregularidades que detecte en las operaciones. Y ese numeral segundo del artículo 207 no dice que un informe sobre sobre irregularidades en los estados financieros o con un informe sobre irregularidades en declaraciones tributarias. No, ese numeral segundo del artículo 207 dice expresamente que es un informe sobre las operaciones de la empresa. No hace excepción de ninguna operación de la empresa, sobre todas. El revisor fiscal tiene que cumplir con las funciones que le imponen las normas legales, el Código de Comercio y complementarias, mientras que el auditor se limita a lo que establezca el contrato o encargo que determine la administración de la empresa, o en algunas veces la junta directiva, porque a veces no es la administración la que decide a quién contrata como auditor. En algunos casos puede ser una junta directiva. Pero el auditor no está obligado a cumplir con eso. Mientras que el revisor fiscal sí tiene una serie de normas legales que tiene que cumplir. Y el revisor fiscal en el numeral primero del artículo 107 tiene que velar porque se cumplan por parte de la administración también las normas estatutarias, reglamentarias. Y aun cuando no lo dice, en la práctica el revisor fiscal tiene que velar porque también los directivos y la visión de la empresa cumplan con las normas legales. Síntesis, conclusión. Podría alargarme. También si lo quieren, algunos de los presentes, díganme, mándeme los artículos o el artículo escrito completo sobre normas de interventoría de cuentas, que es mucho más largo que este, es como 3 veces más largo que lo que les meta. Si me piden que les envíe eso, con mucho gusto, pero por favor me dicen, me dicen su nombre y apellido. Si no se identifican, no les envío nada. Nombre, apellido y por favor su correo vigente. Se los envío a sus correos, pero les repito,
Mi WhatsApp es 314-205-4586. Me dan su nombre, apellido y correo vigente y me piden que les envíe esos documentos y con mucho gusto se los envío. Pero síntesis, como dice en los artículos y como lo dijo el colega, un colega que fue presidente del Consejo de la Junta Central de Contadores, creo, el colega Daniel, un colega muy ilustre, se me olvida el apellido en este momentico, en un artículo que publicó, y como lo argumenta el abogado Hernando Bermúdez Gómez, ilustre abogado, comercialista, profesor de la Universidad Javeriana, y que sabe más de contaduría pública que muchos contadores públicos, como lo dicen ellos, se llega a esta conclusión. Las NIA no son suficientes para que el revisor fiscal cumpla con sus responsabilidades profesionales. Repito, acepto que algunas de las NIAs pueden ser utilizadas por el revisor fiscal, pero con mayor profundidad, con mayor extensión y con mayor frecuencia, y buscando que se cumplan con los objetivos de lo que es la revisoría fiscal. Creo que debido a que hubo una pequeña demora al comienzo, debido a que el colega Guillermo Adolfo hizo una intervención muy interesante, pero muy extensa, se nos está agotando el tiempo. Y lo que tenía programado María Janet es que a las 5 de la tarde terminemos. Faltan 13 minutos. Entonces, no voy a dejar pendiente el resto de mi exposición por hoy. Me interesa, el resto de mi exposición tiene que ver con dictamen y con informe, pero ya hablé de que son dos documentos y sí quiero aprovechar eso. En el documento que les voy a enviar a los que me lo soliciten y que le voy a enviar a María Janet, y por supuesto que Walter también. Walter creo que ya los conoce en general, porque con Walter hemos tenido una larga amistad. No nos hemos conocido personalmente, porque hace 2 años, cuando fui a Cali a invitarlo a almorzar, en el momento en que él iba a salir para el restaurante, le dio el patatús y el hijo me llamó y me dijo: salgo de urgencia con mi papá para la clínica. Bueno, Walter es como un gato, tiene 7 vidas. Y ya estaba a punto de morirse una cantidad de veces, y como yo siempre le he dicho, primero me voy a morir yo que Walter. Bueno, pero con Walter hemos cruzado muchos documentos y yo le he hecho llegar a su correo, no solamente a él, tengo 2,000 personas, contadores públicos en mi lista de contactos en mi correo, y les he hecho llegar numerosos artículos. En WhatsApp también por WhatsApp también he compartido con 700 colegas que tengo muchos artículos, y por Facebook también llevo 10 años más o menos publicando artículos. Entonces Walter creo que ya lo conoce, pero se lo vuelvo a enviar de todas maneras. Muchas gracias. Para por lo menos con los dibujitos, para que eso sí no los tiene. Entonces no voy, pero sí quiero aclarar, no voy a pasar al otro punto, pero que voy a aclarar lo esencial que hay ahí. Y es que el artículo 208 del Código de Comercio es el que establece que el revisor fiscal, como ya lo dije, debe presentar un dictamen sobre estados financieros. Dictamen sobre estados financieros. Mientras que el artículo 209 dice que debe presentar un informe a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. Aun cuando en la práctica debiera también extenderse, y si algún día se reforma la revisoría fiscal, debieran aprovechar para decir o al organismo correspondiente, porque en las fundaciones, en las corporaciones, en las cooperativas, en los fondos de empleados y en otras entidades sin ánimo de lucro, se aplica de forma similar, se aplica. Lo importante que quiero resaltar es que son dos documentos totalmente diferentes. Hace un poco más de 2 años, en un foro a que nos invitó Compucol, el colega Jesús María Peña, delante del presidente del Consejo Técnico de la Contaduría, del colega Wilmar Franco,
y otros integrantes del Consejo Técnico de la Contaduría, dijo claramente que el Consejo Técnico de la Contaduría y los contadores públicos que le estaban haciendo caso estaban violando flagrantemente la ley, porque el Código de Comercio dice que son dos documentos distintos y sin embargo el Consejo Técnico y las superintendencias han emitido documentos donde les dicen a los revisores fiscales que tienen que hacer todo en un solo documento. Y la mayoría de revisores fiscales, como tienen miedo de que la superintendencia de turno los sancione, le hacen caso a la superintendencia aun cuando esté equivocada. Pero repito, yo comparto lo que hizo el colega Jesús María Peña ese día, hace un poco más de 2 años. Están violando flagrantemente la ley quienes dicen que y quienes practican que todo vaya en un solo documento, porque son dos documentos totalmente diferentes. ¿Por qué motivo? El dictamen de revisor fiscal es de libre conocimiento, no es secreto para nadie, tanto que cualquier persona puede entrar a la página de una superintendencia y con el NIF de la empresa mirar el dictamen de revisor fiscal. Mientras que el artículo 209 del Código de Comercio dice informe a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. No dice informe para todo el público. No, el Código de Comercio, en su artículo 209, fija un solo destinatario específico, que según el tipo de entidad es la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Fija un solo destinatario específico y tiene toda razón en escribir, tienen toda la razón en haberlo escrito así los redactores del Código de Comercio, porque es que la información que se da en el artículo 209 es información interna de lo que ha sucedido en el año inmediatamente anterior en la empresa y debe ser conocida por los dueños de la empresa porque tienen derecho a saber y por eso va destinado ese informe a la Asamblea General de Accionistas o a la Junta de Socios. Y no tienen por qué conocerlo los demás, lo deben conocer las autoridades pertinentes porque las autoridades del país que hacen labor de inspección, vigilancia y control tienen derecho a pedir todo tipo de información a una sociedad. Tienen todo el derecho, pero nadie más tiene por qué conocer eso, porque allá hay muchas cosas que son privadas, internas de la empresa, y entonces los competidores podrían aprovecharse de conocer cosas internas y que prácticamente deben ser secreto dentro de la empresa. Los chantajistas que existen por cantidades en todo el mundo podrían aprovecharse de mucha de esa información para chantajear a la empresa o para robar la información y hacer una cantidad de picardías. Por eso el artículo 209 dice que tiene un destinatario, establece un destinatario específico que es la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. Y eso me motiva a asegurar con certeza absoluta que el informe previsto por el artículo 209 no puede aparecer en el mismo documento con el dictamen sobre estados financieros, porque el dictamen sobre estados financieros es precisamente eso, dictamen sobre estados financieros, y ese sí puede ser de libre conocimiento, mientras que el informe de la Asamblea no tiene por qué mencionar estados financieros y no es de libre conocimiento. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Janet, por haberme invitado a participar en este conversatorio y ha sido un honor por primera vez encontrarnos compartiendo una sesión con el colega Walter, con el compromiso de que si no se me vuelve a enfermar en el año 2022, si baja el nivel de coronavirus, voy a cumplirte la invitación a almorzar, Walter, y de una vez invito a María Janet también.
Y Ah, quiero bueno. invitar también No, pero usted tiene un montón de gente invitada. quiero, Además, acuérdese de Liliana Delgado. Y quiero otros invitar a más. Lilianita Delgado, por supuesto, porque no podría faltar ella. Tan Bueno, lindo, muchas gracias. El agradecimiento es mío y de todos los colegas que estamos aquí presentes, deleitándonos con esta discusión con respecto pues, al proyecto de decreto. Preguntas no hay, de pronto Miriam Castaño hizo una pregunta, pero Guillermo Adolfo muy amablemente se la respondió en el mismo chat. Yo, estos 4 minuticos que nos quedan, pues, perdón, Janet, quiero hacer una acotación. dime. Como yo he dictado muchos seminarios virtuales, ya sé que la gente a veces es tímida o en el momento no se le ocurren las preguntas. En cuanto al tema expuesto, el que yo expongo, también pueden preguntarme a mi WhatsApp lo que quieran sobre este tema. Con mucho gusto. No me hagan consultas largas porque las consultas largas sí causan honorarios y la consulta mínima mía vale 220,000 pesos. Las consultas sencillas y breves sí las respondo gratuitamente. Tan lindo, gracias, mi profe. En el chat para los presentes coloqué el nombre completo del profe Carlos Humberto Sastoque y su número de WhatsApp, pues, para que lo tengan en cuenta. Y ustedes dos comprometidos conmigo pues para el 2022 y que continuemos en estas charlas sobre revisoría fiscal y otros temas importantes. Invitación extendida también al profe Guillermo Adolfo, que muy amablemente también nos apoya y nos colabora en estos espacios. Bueno, si no hay más preguntas, ¿quién más? A ver por acá. No, dar los agradecimientos también a ti, María Janet. Saludar nuevamente, me parece haber saludado a Guillermo Adolfo, muchos años desde Neiva, nos conocemos, y a Carlos Humberto, qué pena, mañana nos toca en el Romelio, ya, entonces, bueno, ahí le tocará un poquito de dosis, ya, sí, que ahí me da esa vergüenza. Este azul no es por los funcionarios, ¿no? Vea que sin querer se viste de azul, es que el azul prima, ¿no? Por eso yo también estoy de azul, es que el azul definitivamente es lo que prima. No quiero hacerte llorar. Una hoja como mi corazón y mi sangre. Me quedo callado para no hacerte sufrir con anticipación, Walter. Bueno, les comento que en la sala virtual tenemos a un gran amigo, profesor de la Universidad del Valle, Jorge Ágreda. Qué rico tenerlo. Qué rico tener a mi profe Jorge en este espacio que ya pues estamos terminando. Si desea de pronto unas palabritas, profe Jorge, ya para dar la despedida. Bienvenido, Jorge. Profe Jorge, prenda el micrófono. Sí, María Janet y Walter y colega Carlos, muchas gracias porque todo este conversatorio, esta posibilidad de conversar y de plantear la ruta que debe tener la contaduría, la revisoría, yo creo que esto alienta el espíritu democrático que se ha abierto en estos días. De mi parte, muchas gracias, solamente agradecerles y seguirnos, invitarnos todos a seguir participando en este giro democrático para ver una mejor reglamentación de la profesión. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias a ustedes, a todos los participantes. Muchas gracias, un cordial saludo. Entonces, no sé si el profe Guillermo... Sí, gracias por la invitación. Pues está muy bien. Yo coincido con Carlos Humberto Sastoque también. Entonces, solamente difiero en la última parte al respecto de los informes, puesto porque yo estoy de acuerdo. Las NIA no son suficientes para el revisor fiscal, pero sí son suficientes para la parte de lo que se llama la información financiera histórica. A eso tienen que complementarse los otros 3 aseguramientos de la información de control interno, la información de legalidad y la información de eficiencia y eficacia que se manejan con normas internacionales de aseguramiento o ISAE. Esa es la situación. Entonces, estamos de acuerdo. Y no sé, ahí tendría mi duda. La información financiera que publica la empresa es pública. Por lo tanto, el informe de revisor fiscal, aunque vaya dirigido a la Asamblea General, también es público porque acompaña y asegura esa información. Perdón, Guillermo.
No, no, que no vamos a el discutir, qué pena, no quiero perdón, discutir con usted. Perdón, porque es que el informe de la Asamblea no es información financiera, es información de hechos que se han presentado en la empresa. Estamos correctos, eso es correcto, eso es información distinta a la información financiera, esa es la división que de pronto no está muy bien entendida a nivel nacional porque apenas están empezando a aplicar las normas de aseguramiento de la información, pero yo no quiero entrar en discusiones porque no es el objeto, respeto toda su opinión, pero yo tengo mi opinión de que todo lo que es aseguramiento de la información es público y se tiene que publicar en la Cámara de Comercio, y es porque la información que publica la Cámara de Comercio no solamente es la información financiera histórica, sino también el informe de gestión y todas las notas a la información financiera. Entonces, allí donde va el revisor fiscal a dar su dictamen, su conclusión. Eso es lo que yo considero, pero ojo, es mi punto de vista, que pues por supuesto puede diferir del suyo y está bien. Y estamos junto con Walter y con usted, profesor Carlos, no somos viejos, sino que tenemos una juventud acumulada, porque estamos hablando de las mismas cosas que nos hemos manejado desde que entramos a la universidad y nos graduamos y todo, pero todo eso se llama juventud acumulada. Tenemos vieja la cédula. Acumulada. Sí, Bueno, lo mismo que el profesor Jorge Ágreda, la misma cosa, nos entendemos en eso muy bien. Guillermo, de pronto a ti te pasa lo mismo que a mí nadie me cree que tengo 75 años. Yo tampoco digo mi edad porque entonces se me pone... Sí, a mí no me creen que tengo 40. Y a Walter no le creen que tiene 40, imagínese. No, yo también tengo 40 porque es que el tiempo que llevo casado no lo cuento. Eso no es vida. Yo tengo... Muchas gracias. Yo tengo 50, pero de ejercicio profesional. 50, va a haber que hacerle una auditoría a cada una de sus vidas. De todas maneras, quiero como cerrar este evento o emisión informándoles que esta propuesta del Consejo Técnico no va a ser la única. Hay unos comités trabajando a nivel nacional también para enviar la propuesta de la base de los contadores públicos y ahí va a haber otra que hay que mirar y hay que analizar. O sea que esto apenas empieza. Entonces no es la última palabra y como se dice, es una propuesta. Y quiero que quede pues con claridad ese tema y bienvenido pues para el 2022 para que continuemos en esta discusión. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias a los profes por acompañarme en esta aventura y a esta hora un sábado, imagínese usted. De pronto la hacemos en otro horario en semana, que haya de pronto más público presente y contadores, colegas interesados en nuestra profesión. Gracias. Bueno, ok, muchas gracias a ustedes, María Janet, por este espacio tan importante que brinda a los contadores públicos. Un saludo muy especial para todos de corazón y bendiciones. Feliz fin de semana y lo siento por el América. No, feliz por mí. El lunes hablaremos, amanecerá y veremos, digo el cielo.